¿Cómo demuestras misoginia si el asesino dijo que la amaba? El amor es misoginia. Hello, mixes, ¿cómo están? Mi nombre es Alison y bienvenidos a un nuevo video. Pues, ¿cómo están? Bienvenidos a un jueves más de video. Y en esta ocasión les traigo otra reseña. Como ustedes pudieron ver en el video donde organizo mis lecturas de marzo, el último libro que tocaba para marzo era Perras de Reserva de Dalia de la Cerda. Estuvimos leyendo con el círculo de lectura y me gustaría comentarles un poquito de qué va. Fue un descubrimiento que yo tenía ya en mi radar el título desde hace mucho tiempo. Había escuchado y me llamaba la atención, pero en realidad no sabía muy bien de qué trataba. Entonces, para esta ocasión estuve investigando y demás, y pues lo terminamos leyendo para marzo. Son 13 historias de mujeres que, si bien no tienen un hilo conductor de inicio, desarrollo y final, sí están más o menos relacionadas entre sí. Entonces, no termina de ser un libro de cuentos cortos, sino creo que es más como una novela. Nos presentan 13 puntos de vista diferentes de mujeres en las cuales nos cuentan su vida y cómo es que terminaron mal. Podría tomarse como que estamos escuchándolas a ellas una vez que están muertas. Todas y cada una de ellas, independientemente si en el mismo cuento pasa que mueren o una vez que ellas mueren recuerdan ese momento en específico que nos están contando. La verdad es que en cada uno de los cuentos podemos vislumbrar la realidad de una mujer en México, cómo es que una mujer puede pasar de ser víctima a ser victimaria, cómo podemos recibir esta violencia y a la vez ejercerla directa o indirectamente. Nos entrega este tipo de perspectivas en los cuales es impactante por un lado, es doloroso por el otro, es divertido incluso. Habla sobre el aborto, sobre el narcotráfico, la narcocultura, las buchonas, habla sobre la inseguridad que se vive trabajando de noche, sobre la prostitución, está la perspectiva de una mujer trans también. Sí abarca muchísimos puntos de vista de una realidad mexicana que se siente. Alguna vez mi novio había explicado sobre cómo es que la literatura se escucha. Y no se refería a audiolibros, sino más bien cuando lees un libro y logras escuchar los diálogos del lugar en donde te dijeron que era. Si el libro está bien escrito, si está bien hecho, logra transmitir este acento, estas pausas, estas dudas al momento de hablar. Y creo que con Dalia de la Cerda es una de las pocas veces que yo he escuchado la literatura. Me explico. Hay un par de personajes que son fresas o que son del norte o que son chilangas o que saben, o sea, como que el tipo de voz está muy especificado dentro de la historia y cuando estás leyéndolas se escucha muy cabrón en la mente. O sea, es una cosa, no sé muy bien cómo explicarlo, pero estoy segura de que si lo has experimentado sabes a qué me refiero. eh, Se escuchan los acentos, mucho más de Juliana, de la China, donde hablan pues del norte y se escucha ese acento que tienen. Es una cosa muy, muy loca. En lo personal disfruté demasiado cada una de las historias. No hubo una en la que no sintiera empatía con la persona que está contando o que no sintiera coraje incluso con la persona que lo está contando. No hubo un cuento que no lo disfrutara, que me aburriera, en realidad no. Mis favoritos de leer fueron los de Juliana y todas las que se envuelven junto con ella. Principalmente porque es algo que yo normalmente no leo, que es como tipo literatura de frontera, que habla un poco sobre la narcocultura, sobre los corridos y demás. En realidad eso pues creo que solamente había leído algo en la universidad y ya, pero no es algo con lo que normalmente estoy en contacto. Y creo que me gustó porque logró transmitirme esto, ¿no? No de una forma en la que se romantiza, eso también es muy claro en la novela, y se muestran las consecuencias de llegar a romantizar este tipo de vida, ¿no? Donde a pesar de que sí hay lujos, sí hay dinero y demás,
pero también hay riesgos, hay violencia, hay personas con las cuales no deberías estarte relacionando porque puedes terminar muy mal. Me gustó bastante, de verdad lo súper recomiendo, creo que fue una cosa muy atinada porque, como les dije, menciona mucho sobre el papel de la mujer en distintas partes de la sociedad, distintas partes de la república, cómo es que pueden ejercer violencia y cómo podemos ser víctimas de violencia. Muestran que México no es muy seguro para una mujer, muestran finales sumamente dolorosos y horribles para algunas de estas mujeres. Puede llegar a ser sí tal vez un narco y tal vez un político y tal vez solamente un chofer de camión que se puso de acuerdo con la policía, pero que se nota cómo está el riesgo constante tanto para las mujeres como para sus vidas, sus integridades y demás. Creo que a pesar de que en redes vi que estaban como fundando a la autora por lo que escribe, lo que yo vi de por qué la estaban fundando es que la escritora estaba intentando escribir desde un lugar que no conoce y que supuestamente como que intentaba verse muy barrio cuando en realidad no es, pero creo que en este libro logra rescatar muchísimos puntos de vista, no solamente de barrio, sino de esta mujer adinerada, de esta mujer buchona, de esta mujer estudiante. O sea, en realidad se ponen los zapatos de cada una de ellas y creo que no necesitas conocer por completo la experiencia para poder escribirla. Sin embargo, no creo que sea lo más atinado el asumir que la conoces simplemente porque más o menos sabes de ella. Eso sí creo que son dos cosas distintas, pero creo que en este libro Dalia logra transmitir cómo es ser mujer en México y de una o de varias te puedes identificar, puedes compartir estos miedos o estos gustos con estas mujeres que nos presentan. Creo que es un libro sumamente ligero de leer, por lo mismo de que está como dividido más o menos en cuentos y poco a poco vas viendo cómo es que entre ellos se van entrelazando. Disfruté bastante y cabe aclarar que en el último cuento yo me la pasé llorando de una forma tan horrible, porque el último cuento, que funciona un poco como epílogo, logra hacer esta recopilación y alzar la voz por las que ya no están y el demostrar una realidad que está latente en México, el cómo es que por ser mujer puedes estar en peligro, el cómo es que al relacionarte con una persona violenta puedes estar en peligro, cómo es que la violencia se disfraza de amor en muchas ocasiones y hace que terminemos en lugares sumamente oscuros donde es muy simple disfrazar las cosas, donde estamos muy al descubierto para que las cosas malas pasen y que tanto los policías o los políticos o demás no se pueda correr hacia ellos, porque pues como les dije en alguno de los cuentos, la policía está un poco como involucrada en eso. O sea, la verdad es que retrata una realidad y un México que duele, pero que es muy fácil ver. Creo que de mis cuentos favoritos fue el de Juliana, precisamente por esto que les digo que yo normalmente no leo sobre el narco y sobre estas personas que están dentro de ello, pero este cuento y todos los demás que se desenvuelven como a partir de ese, o sea, por ejemplo, el de Juliana, el de Regina, Constanza, el de la China, forman por completo una novela y una historia por sí solas. Después, el del que más me gustó fue el primer cuento, el de Perejil y Coca-Cola. Güey, ese me hizo reír demasiado. Siento que el humor que tiene Dalia es un poco rarito, pero me gustó mucho. Esta personaje del primer cuento está pasando por un momento intenso y hasta ella se da cuenta de que no es lo suficientemente intenso como se lo pintaron y eso la pone mal. Eso me gustó mucho, me gustó el humor que maneja, me gustó cómo es las referencias que maneja y también todas y cada una de las referencias a canciones, el cómo es que decía que ponían tal canción o tal canción, la verdad es que sí siento que es muy mexicano. Y creo que si ustedes vieron Amores Perros, yo en el círculo les dije, güey, yo lo único que puedo pensar mientras leo esto es Amores Perros. Como que esa es mi referencia más amplia, más evidente para este tipo de historias, que son historias independientes, pero que entre ellas tienen un lazo en común.
Y creo que eso es lo que hace en este libro. Y tanto esta parte de entrelazar las historias como el ambiente que crea, como los personajes que nos presentan es sumamente parecido. Entonces yo pude como identificarlo de, por supuesto, es como Amores Perros. Y lo seguí leyendo con esta idea y pude notar mucho más cómo es que entre ellas se entrelazaban. La verdad es que es un libro que sí recomiendo, me gustó bastante. Son escasas 96 páginas, en realidad no es tan grande, pero creo que Dalia logra hacer algo muy bueno con este libro y es representar muchas realidades del México en el que vivimos siendo mujeres. Creo que sí es un libro que se tiene que leer, no diría que es como imprescindible, pero la verdad es que si te interesa y estás dudando sobre leerlo, por favor hazlo. Independientemente de las funas que ha tenido esta autora, creo que en este lo hace bastante bien. Es el primer libro que yo leo de Dalia y tiene otro que es Entre los Zulos, me parece, y ese ya había escuchado un poco sobre lo que hace en ese libro, pero no lo he leído y sí tengo ganas de hacerlo. Pero por lo mientras con Perras de Reserva fue una lectura muy atinada para terminar con marzo, porque pudimos contar nuestras historias, pudimos contar nuestras perspectivas, el cómo es que nos pudimos identificar. Y les digo, o sea, el último cuento lo voy a rescatar siempre porque fue una cosa muy dolorosa. Para empezar, y me gustaría como ahondar un poquito en ese cuento en específico, estamos leyendo a una persona que perdió a su amiga en una noche de fiesta donde su amiga se fue y ya no supieron nunca más de ella. Estamos en este proceso de duelo por parte de la amiga donde está haciendo una carta prácticamente para contarle cómo han sido los días desde que ya no está. El hecho de que el cuento esté escrito en segunda persona, o sea, tú fuiste, tú hiciste, tú faltas, lo hace mucho más doloroso de leer porque parece que tú eres esa amiga que asesinaron. Es una perspectiva muy incómoda de leer y que creo que eso fue lo que más me rompió. Es mucho más fácil identificar a cualquier persona que tú conoces que puede estar haciéndote esta carta una vez que tú faltes. Siento que es algo que Dalia buscaba y creo que lo encontró al hacer este libro. En este cuento en específico les digo que rescata sobre cómo es que la violencia se puede disfrazar de amor, cómo es que el mundo sigue a pesar de que algo a nosotras nos falta, de que alguna nos falta y el mundo sigue y muchas veces la justicia no se da como nosotras quisiéramos y que es muy riesgoso simplemente ser mujer. Te deja con este sentimiento de impotencia ante lo que estas mujeres vivieron. Rescata también muchas figuras, tanto de la brujería como de los fantasmas famosos de México, como el Charro Negro. Y creo que lo hace muy bien porque les digo, sí o sí has escuchado cualquiera de estas cosas si eres de México. Y si no lo eres, creo que te brinda una vista de México muy atinada y no tan agradable. Ustedes más o menos pudieron llegar a ver en el video cómo fue mi lectura, cómo fueron las sesiones del círculo de lectura ese sábado, cómo fueron un poco de mis reacciones. Ya no me pudieron ver chillando porque yo ya estaba acostada, pero de verdad fue un libro que disfruté bastante, que me gustó muchísimo y que en serio recomiendo, y por algo también estoy haciendo este video. Y pues nada, espero que les haya gustado el video. Coméntenme si ya leyeron a Dalia de la Cerda, si leyeron en específico Perras de Reserva, para que me comenten sus opiniones, si les gustó o no les gustó, y si me recomiendan leer Entre los Zulos de esta misma autora, porque les digo, sí lo tengo en mi radar, pero todavía no me decido a leerlo. Ojalá les haya gustado el video y la reseña. No se olviden de compartir mi video con sus amigos y familiares, de darle me gusta, de suscribirse al canal. No se olviden que tengo otras redes sociales. Aquí abajo en la descripción les dejo mis perfiles de TikTok, de Instagram y de Goodreads por si gustan seguirme en esos lados del internet. Y pues nada, ojalá les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye.